Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre colocar una grasita que puede ayudarnos a tener un volumen aumentado de forma permanente, o sea, rellenos permanentes con grasita, o con fillers, que ya sabemos que es un relleno que no es permanente y que se va absorbiendo conforme pasa el tiempo. Menciono en especial este video porque ha pasado mucho que llegan pacientes, incluso, bueno, he tenido pacientes que han tenido lipotransferencias, pero sobre todo hay pacientes que me dicen, oiga, doctora, ¿y no existe algo permanente para colocar que se pueda? A ver, para empezar, estamos hablando de medicina estética y en medicina estética pues se hacen tratamientos que no son invasivos. Y después de eso, hay varias cosas pros y contras de los dos que tiene que valorar el paciente para saber si realmente es algo que le puede convenir o no. Y es por eso que vamos a hablar respecto a eso en este video. Yo creo que ya muchas personas se han visto todos los videos que hemos tenido relacionados con los fillers. Si es que no, te invito a que veas varios de estos videos. Les voy a dejar aquí como algunos para que puedan entrar y ver de qué se trata en especial o qué es lo que colocamos, no solamente relaciona con el ácido hialurónico, sino también con bioestimuladores. Pero vale la pena mencionar que, bueno, primero que nada, estos rellenos no son permanentes, o sea, ni siquiera son semipermanentes, porque muchas veces dicen que son semipermanentes, como por ejemplo los bioestimuladores, ¿no? Que le dicen son semipermanentes, pero la realidad es que no son semipermanentes, o sea, realmente no lo son permanentes. Nosotros acompañamos al paciente conforme pasa el tiempo y es por eso que estamos nosotros en pro de los fillers. Sin embargo, los rellenos con lipotransferencia tienen sus pros en algunas cosas que realmente valdría la pena mencionar. Estos rellenos que se utilizan en medicina estética son rellenos con ácido hialurónico o con sustancias como hidroxiapatita de calcio, como ácido poliláctico, o sea, muchas de las cosas que podemos colocar que no son polimetacrilatos, que no son silicón, que no son cosas que antes se colocaban a los pacientes, porque realmente yo no les puedo decir, oigan, es que son malos. Ya se ha visto mucha evidencia científica en contra de ellos. Sin embargo, se empezó con eso y por eso es que los rellenos empezaron a optar como un tipo de fama que no nos fascina tanto a nosotros como médicos estéticos. Ahorita ya tenemos materiales tan seguros, pero aún así tenemos varios beneficios en comparación con lipotransferencia, y la lipotransferencia tiene varios beneficios en comparación con los fillers. Entonces vamos a empezar con la lipotransferencia. ¿La lipotransferencia qué es? Primero te invito, si es que no lo has visto, tengo un video en especial que hablo no sé cuántos minutos, yo creo como unos 15 minutos, 18 minutos con respecto a la lipoinyección. Te invito a que lo cheques, te lo voy a dejar por aquí para que veas la ciencia detrás de la lipoinyección. En la cara nosotros tenemos diferentes panículos adiposos, diferentes fat pads se les llama, que esos van a provocar que una carita se vea joven. Por eso es importante aumentar el volumen conforme pasa el tiempo, porque algunos se van disminuyendo en tamaño, unos van cayendo y unos parece que van aumentando. La realidad es que no van aumentando, sino ya no se encuentran en la zona donde se encontraban antes. Entonces tenemos que restituir el volumen en la parte donde se está cayendo este relleno, para entonces así hacer que el paciente luzca mucho más joven de lo que se veía. En ese momento ya la carita cansada no existiría, ya realmente al restituir estos volúmenes el paciente se ve mucho mejor. Con respecto a la lipotransferencia o la lipoinyección, lo que se hace aquí es sustraer esta grasa de otras partes del cuerpo y colocarla en la cara para tener un relleno que puede estar mucho tiempo, o si no es que permanente, en la carita del paciente. Con respecto a esto vamos a mencionar unos pros y contras. De los pros de la lipoinyección sería que podemos tener con bajo coste un relleno en el paciente que pudiese perdurar durante toda su vida, ¿no? Eso es, yo creo que es de lo más importante del tema del relleno, porque realmente aquí el paciente no va a tener que hacer un gasto continuo, no va a tener que hacer ese tratamiento muchas veces. Entonces, otra de las cosas que podemos tener como pros es que vamos a disminuir el volumen de donde lo quitamos. O sea, por ejemplo, si quitamos grasita en la parte inferior del ombligo, si quitamos grasita entre las piernas, pues el paciente también se va a ver beneficiado de ese tratamiento, y al mismo tiempo vamos a utilizar esa grasa para poder tener este efecto. Otra cosa muy importante respecto a pros es que dependiendo del tipo de grasita que saquemos, podemos hacer no nada más ese tratamiento de revoluminización, sino también tratamientos de bioestimulación de la piel. En el mismo video de lipoinyección también lo menciono, tratamientos con las células adipositas mucho más chiquitas, colocarlas superficial en la cara y tenemos un efecto bien bonito porque tenemos una cantidad grande de células madre. El tejido adiposo es la zona más superficial en la que podemos obtener células madre, entonces la estimulación a la piel con este tipo de tejidos puede ayudar a que la piel sea muy bonita. Otra cosa es que estos tratamientos nada más se pueden realizar los cirujanos plásticos, esos no se pueden realizar en consulta, no se pueden sí se puede realizar en un lugar donde esté adaptado para hacer tratamientos mínimamente invasivos, pero lo tiene que hacer un cirujano plástico. Esos son los pros, ¿no? Y en cuestión de los contras podemos
tener algunas cosas por las que yo les he mencionado a varios de mis pacientes. Ahorita estoy un poquito nerviosita porque aquí tengo al lado de un cirujano plástico. Entonces es un tema así como de rayos, o sea, tengo que ser totalmente, ¿cómo se dice? Imparcial, exacto. Tengo que ser totalmente imparcial ahorita porque si no, es como que, ok, entonces estás hablando en contra de la lipoinyección. Entonces, totalmente honestidad en este video. En cuestión de los contras que podemos tener, es que existe una probabilidad de absorción, obviamente. Eso ya lo sabemos y ya lo hemos mencionado. Existe una probabilidad de absorción del 10 al 90% del relleno con tejido adiposo que coloquemos. ¿De qué va a depender esto? De la zona de donde se obtenga la célula grasa, de la zona de donde se coloque más bien sobre todo la capa, del el instrumental que se utiliza para poder realizar esta lipoinyección, también de la técnica muchísimo. Existe ya evidencia científica relacionada con el tema del bolo que se coloque y con la probabilidad de que éste pueda llegar a tener algún efecto secundario o pueda absorberse más. Entonces el cirujano plástico tiene que tener mucho cuidado de la zona donde se absorbe esto para poder colocarlo bien en el rostro. Hay que tener una experiencia muy buena con relación a los rellenos en cara y tomar en cuenta esto porque el paciente nos ha pasado mucho en consulta que ha llegado con un poquito de irregularidades porque realmente no sabes dónde se va a absorber más. Y es una realidad que aunque hayan hecho un trabajo impecable en quirófano y el paciente haya salido, se haya visto espectacular, de alguna u otra forma sabes que en algunas zonas se van a absorber más que otras. Y también no nada más tenemos factores internos que pueden modificar la absorción, como realmente es la gesticulación, como es el hecho de la presión, como es el hecho de la piel, sino también factores extrínsecos, como el hecho del sueño, ¿no? Del paciente que hace un poquito más de presión, temas que pueden mecánicamente también afectar este relleno y que promuevan que la adaptación del tejido adiposo no sea la correcta. Sumado a eso, me ha pasado mucho con el tema de los pacientes que llegan y los rellenos normalmente se realizan en capas superficiales. Cuando nosotros realizamos el relleno en capas superficiales, a veces no es lo ideal en algunas zonas, porque nosotros podemos tener la caída de este tejido adiposo porque los ligamentos de retención, pues conforme pasa el tiempo van perdiendo esa tonicidad que tenían, o más bien esa tensión que tenían, y también aparte de eso la piel va teniendo flacidez. Entonces podemos ver caída de ese tejido adiposo que no nos pueda funcionar. Me ha pasado que con algunos pacientes se ha tenido que disminuir ese volumen de grasa con enzimas. Sin embargo, cuando tenemos ese efecto lo podemos pues mantener durante mucho tiempo y ya en dado caso pues se haría una restitución después de eso, de ese volumen, y podemos entonces disminuir la grasa en donde se requiera. Pero en cuestión de contras yo veo en eso ese contra en especial. Con respecto a otro contra, es importante mencionar que como existe un porcentaje de absorción y no sabemos en qué zona se va a absorber más que otra, independientemente de la técnica, del lugar y de todo, el paciente normalmente requiere de una segunda sesión para poder entonces tener un resultado muy bonito. Con respecto a los fillers, pues tenemos algunos contras y algunos pros. Uno de los contras es que se necesita estar colocando de forma constante. El relleno, sobre todo con ácido hialurónico, tiene una permanencia dependiendo de la zona de máximo 12 meses. Existen marcas que mencionan que puede durar hasta 18 meses, sobre todo la que nosotros utilizamos. Stylish menciona mucho que puede durar hasta 18 meses, aunque yo lo que he visto en mi experiencia es que los pacientes pueden llegar a tenerlo hasta 16 meses. Y ya existe más evidencia científica que dice que hasta podemos encontrar tantito residuo de este filler durante más de 15 años. Pero realmente no es un efecto que revoluminice, o sea, el paciente realmente necesita estárselo colocando cada año para poder entonces lograr el efecto que él quiere. Otro de los contras con los fillers aquí que es importante mencionar es que pues obviamente el coste es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el material es costoso y obviamente dependiendo del tipo de relleno también puede salir un procedimiento un poquito más económico u otro mucho más arriba de lo que tienes pensado. De esto sí es importante saber que el paciente tiene que ser un buen candidato para cierto tipo de procedimientos. Me ha pasado con pacientes que llegan y que tienen una pérdida muy grande de grasa en la cara por pérdidas masivas de peso, que es importante que le digamos, oye, contigo me puedo llevar unas 10 jeringas hasta 15 jeringas y aún así pues vamos a lograr un resultado muy natural. En ese caso tendríamos que valorar hacer un tratamiento permanente para que también tu coste pues sea mucho menor y el paciente tenga un beneficio mucho más a largo plazo. Otro tema que es importante con los fillers es que los rellenos se pueden absorber mucho más rápido si el paciente tiene un metabolismo acelerado o si el paciente hace mucho ejercicio, se expone mucho al sol o tiene bastantes situaciones que pudiesen causar un estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir estrés oxidativo? Que se aumenta la cantidad de radicales libres en el cuerpo, que es como, bueno, ya lo he mencionado sobre todo en el video de flacidez, mencioné respecto al desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres. Si nosotros tenemos un paciente que está fumando, que se desvela, que no tiene un buen estilo de vida, pues también los fillers recién
sienten eso y sí disminuye el tiempo de permanencia de este filler. Este es uno de los contras importantísimos con respecto a esto. Y pues bueno, con la lipotransferencia depende también, porque me dicen, oye, es que ¿cómo? Entonces, si bajo de peso, baja la grasa, dependiendo de la zona de donde se haya obtenido esa grasa, ya que en algunas zonas del cuerpo existen más cantidad de receptores que se llaman receptores alfa, que son los que normalmente tienen las células grasa que no fluctúan tanto con el aumento y con la pérdida de peso. Entonces, si el cirujano plástico obtuvo la grasa de una zona donde tienen más cantidad de estos receptores alfa y más cantidad de células madre, primero la adaptación va a ser mejor, y cuando el paciente aumente y baje de peso no vamos a tener una pérdida significativa de los volúmenes de grasa. Eso también es muy importante para poder hacer una lipoinyección en rostro y que el paciente no tenga una pérdida significativa si es que sube y baja de peso, ya sabes, Navidad, Año Nuevo y todo este relajo que sí puede hacer que el paciente pues pueda tener fluctuaciones de peso, que normalmente eso es muy normal. O sea, el paciente tiene de 4 a 5 cambios de peso durante todo el año, que es algo y que vale la pena mencionar que no es un contra con los fillers, porque uno de los miedos de los pacientes es que digan, si me pongo un relleno, después en un año pues se me va a empezar a caer la cara, o que no, para nada. El hecho de que el relleno se absorbe de forma tan lenta que le digo al paciente, tú subes y bajas 4 a 5 veces de peso durante todo el año. Eso es mucho más importante para la piel que un relleno que se absorbe de una forma muy gradual. Entonces no tiene nada que ver con la flacidez, o sea, tú tranquilo con ese sentido. Entonces eso no es un contra con respecto a los fillers. Con respecto a los pros de los fillers, podemos hacer un procedimiento muy rápido, el paciente no tiene que tener ningún proceso de recuperación, no hay que sacar el material de alguna zona donante, por lo tanto no tendría que tener 2 zonas que estén involucradas en el procedimiento. Menor riesgo de sangrado, menor riesgo de infección, no tenemos todo este tema del porcentaje de absorción. Si hay una adaptación del relleno, eso sí vale la pena que tengamos en cuenta, si hay una adaptación del relleno después de la inflamación. Sin embargo, ahí depende en especial de la reología del ácido hialurónico o del bioestimulador que estemos colocando, que eso el médico estético debe de saber, o cirujano plástico o dermatólogo debe de saber exactamente cómo es que se va a comportar después de la colocación. Otra de las cosas que yo creo que es la más importante con respecto a los fillers es que podemos acompañar al paciente durante su proceso de envejecimiento. Yo creo que eso es de lo más importante de esto, porque podemos ver que el paciente, a lo mejor cuando llega contigo, llega con una pérdida de grasa muy diferente a como llega dentro de 1 año o llega dentro de 2 años. Entonces, al momento en el que se absorbe este relleno, podemos acompañar al paciente a las deficiencias que vaya teniendo conforme pasa el tiempo y colocar puntos de soporte donde puedan darnos al paciente el resultado que él quiere. Podemos acompañarlo más en el envejecimiento. Una cara nunca va a ser la misma, porque si muchas veces llegan y dicen, ay, no, es que la vez pasada nada más me pusiste aquí en pómulo y pues ya quedé espectacular. Sí, mija, pero eso fue hace unos años y evidentemente ahorita ya se está absorbiendo más los cojinetes adiposos, ya se marca un poquito más tu ojera, ya tenemos una pérdida de grasa en diferentes zonas y pues obvio, necesitamos aumentar la cantidad de volumen que se coloque, o en algunos pacientes ya no colocarlo en esa zona, sino colocarlo en otra zona para poder tener el efecto deseado. Bueno, yo creo que hablamos ya respecto a contras y pros de los 2 puntos. Es importante que tengas como esta información, porque el paciente entonces ahora sí decide qué es lo que prefiere para poder tener el efecto que realmente quiere de envejecimiento y para disminuir eso. Ya sabes en especial cómo, para empezar, quiénes pueden realizar el tratamiento de lipoinyección, que nada más son los cirujanos plásticos, nada más los cirujanos plásticos. Si no has visto el video de la diferencia entre cirujano plástico, cirujano estético y todo eso, te invito a que lo cheques, la voy a dejar acá. Creo que este fue un video de muchas referencias de videos, pero pues vale la pena que los cheques antes. Y para que veas realmente quiénes son los que están verdaderamente capacitados para hacer este tipo de tratamientos. Y con el tema de los fillers, pues bueno, lo pueden colocar un profesional que sea médico estético, cirujano plástico, dermatólogo, o personas que estén realmente capacitadas en la colocación de esto. Es importante que tengan obviamente un conocimiento anatómico para poder colocarlos, y que el relleno que se coloque sea un relleno que el médico conozca muy bien cómo es que se comporta en el cuerpo, y también que sepan exactamente qué densidades se deben de colocar en ciertas zonas y en otras no. Y pues bueno, ya terminé este video, espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en Instagram, aparezco en Instagram como @sandiduena, lo voy a dejar por aquí. También así está en TikTok para que lo cheques. Por favor, si es que quieres comunicarte con nosotros, checa nuestra página web www.duenadetubelleza.com. Te puedes meter ahí, chécalo, está padrísimo. Ahí hablamos un poquito de los tratamientos que hacemos. Pero también ahí en cualquier botoncito te puede dirigir con nuestras asistentes para que puedan checar personalmente qué tipo de tratamientos te podremos sugerir, cómo sería la simulación, porque incluso en la página web te vas a meter y vas a ver que nosotros hacemos simulaciones para los pacientes que quieren realmente una armonización facial o quieren saber qué tratamientos son mejor para ellos. También se los puedes enviar y con todo gusto te estamos ahí atendiendo y con todo gusto te vamos a estar viendo aquí en la clínica. Recuerda que estamos en Ciudad de México. Y pues bueno, espero que te haya gustado mucho este video y nos estamos viendo en otro video. ¡Adiós!